Te agradecemos, Padre, porque podemos reunirnos, podemos abrir tu palabra, queremos que tu palabra, Señor, la que nos mueve, la que nos da sabiduría y luz, Señor, a nuestro entendimiento, que así sea, Señor, y bendícela en cada uno de nuestros corazones. Padre, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con este cuadernillo de William MacDonald. La lección es la número 10, para los que tienen el librito. Dice el título, Testificando y ganando almas. Es un tema bastante particular, ¿cierto? Cómo ganar almas, cómo llevar las almas perdidas a Jesucristo, a los pies del Señor, ¿no? Realmente esta lección de la predicación tiene nuestra participación, es un privilegio que Dios nos utilice, pero se compone del que siembra la semilla, como escuchamos hoy, ¿no? Y el que va a dar el fruto, el que la va a potenciar y de allí saldrá la vida, ¿no? Pero digo yo, es un gran privilegio que nos toca a nosotros llevar el evangelio que una vez nosotros recibimos porque estábamos perdidos y llevarlo a aquellos que están perdidos, ¿no? Esa es podemos decir, la gran misión que tenemos en este mundo. Fuimos dejados para eso, ¿no? Para llevar el evangelio a los perdidos. Y es un gran privilegio. Dice el proverbio capítulo 11, versículo 30, que el fruto del justo es árbol de vida, y dice, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Qué importante, ¿no? Esto de llevar almas al Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí la pregunta que hace la lección, que hace el escritor es, ¿cómo llevamos los perdidos a Cristo? ¿De qué forma, no? Hay formas, hay alguna forma. Por supuesto que no hay fórmulas. No hay fórmulas. No existe una fórmula para llevar. Es como un poco la oración, ¿no? ¿Qué fórmula hay para orar? Como escuchábamos el otro día la lección número 9. Y la fórmula sale del corazón. No sale de algo que el hombre pueda inventar. Y aquí también no existen fórmulas para asegurar el tema del éxito para que el pecador se entregue al Señor Jesucristo, ¿no? Para que pueda arrepentirse y entregarse al Señor Jesucristo. Y el éxito lo asegura el Señor. El método es sembrar la semilla y después que el Señor va a obrar en ese corazón. Ahora también los principios que da esta lección son interesantes porque también está en nosotros en estar preparado para sembrar esa semilla y en ver en qué terreno la sembramos, ¿no? En qué lugar la sembramos. Los principios que nos dice aquí el autor es para que impacten en las personas, para que esas personas vean que hubo un cambio en nosotros, ¿no? Que el evangelio nos tocó y nos está transformando y que tampoco esa palabra que llega, esa semilla que se siembra, no perjudique la causa de Cristo. Que no sea algo vergonzoso después para el evangelio, como vemos muchísimo, ¿no? En muchos lugares, que se predica el evangelio, pero después alrededor de todo eso hay una vergüenza de todo lo que se hace en contra de lo que es lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Algunos de estos principios que tenemos aquí es que el evangelio lo lleve el creyente, que se prepare para esto, ¿no? El creyente que esté preparado en la oración delante de Dios, que tenga un tiempo de oración diario, que tenga un tiempo de estudio de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de saber qué nos dice Dios en su palabra para llevar el evangelio a los perdidos, ¿no?
estar bajo también la autoridad de Dios, bajo el señorío de Cristo, que cuando se presenten aquellos pecados que se pueden presentar en nuestra vida, los confiese al Señor porque tenga temor de ese Señor, reverencia de ese Dios al cual lo tiene como autoridad, y pueda confesar ese pecado y pueda dejarlo y pueda abandonarlo. Esto es un poco el estar viviendo en el Espíritu, el estar caminando en el Espíritu. Y es la forma que el Señor va a proveer las oportunidades. Proveer las oportunidades para que nuestro testimonio sea un testimonio efectivo, porque estamos permaneciendo en Él. La forma de que nosotros tengamos, que nuestro testimonio sea efectivo y el mensaje llegue, es de estar permaneciendo en Él. Como enseña la palabra de Dios, ¿no? Si no permanecemos en la vid, como los pámpanos, no vamos a poder tener efectividad, no vamos a poder llevar una palabra que dé fruto para el Señor. Otro de los principios es bueno comenzar el día pidiéndole a Dios que nos guíe hacia quien Él desea que los alcance el Evangelio. Él conoce los corazones, conoce todas las personas, está en todo lugar. Entonces, pedirle a Dios cada día que Él nos guíe hacia esas personas. Por supuesto que no le vamos a hablar a todo lo que veamos, a todo lo que conozcamos, a todo lo que crucemos en el diario vivir del Evangelio. No se trata de eso. No tenemos tampoco modo de saber aquellas personas que están preparadas para ser salvas, que el Señor está viendo ese corazón que está preparado para ser salvo. Hay un pasaje muy conocido que es el de Felipe, aquel misionero que estaba en Samaria y que fue llamado por Dios. Y le fue indicado que fuera allí al camino desértico entre Jerusalén y Gaza, porque allí iba a pasar alguien que estaba buscando a Dios, y lo estaba buscando de corazón. Entonces el Señor manda a Felipe y le dice a Felipe que se ponga al lado del carro, que se ponga a hablar con ese funcionario etíope, para que, sabiendo Dios que él estaba buscando esa verdad, que ese hombre piadoso estaba buscando a Dios, Felipe podía darle la palabra de salvación, podía sembrar esa semilla. Y así fue como Felipe le sembró el Evangelio, le dio el Evangelio y pudo ser salvo, ¿no? Así que vemos que allí el Espíritu Santo obró tanto en Felipe como en el etíope. Guió tanto a Felipe como preparó el corazón de este eunuco etíope para ser salvo. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo, ¿no? El Señor sabía que en ese corazón de este hombre había tierra fértil. A veces nosotros no sabemos dónde está la tierra fértil y podemos, por supuesto, predicar el Evangelio, podemos, como hoy oíamos, dar un tratado, y a veces la tierra no es fértil y a veces queda, y a veces lo roban los pájaros y a veces no echa raíces y todo lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Pero nosotros, orando al Señor, sabiendo de Él, estando cerca de Él, en comunión permanente y pidiéndole que Él nos guíe, nos va a guiar a personas que tienen tierra fértil en su corazón, que están esperando que alguien les hable, que están esperando que alguien les lleve el Evangelio de salvación. Que también se pueden presentar oportunidades, dice aquí el escritor, ¿no? Oportunidades para aprovechar, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en distintos lugares, ¿no? Donde se aparecen distintos temas. Sabemos que se aparecen temas políticos, temas de deporte, se habla en distintos ámbitos de distintos temas, ¿no? Medicinales o lo que sea. Bueno, pero que también aparece el tema religioso. El tema religioso es un tema de que
nos parece que está distante, pero aparece. Por lo menos yo en la fábrica lo he visto en muchos lugares donde ibas, aparecía el tema religioso como algunos hablando mal, algunos aclarando las cosas, otros confundidos, pero aparecía. Y este es un tema donde se puede aprovechar esos momentos para hablar sin temor de nuestro Señor, sin temor de nuestro Señor. Hablar de Cristo porque a veces se da, y es un tema para aprovechar, para estar atento, ¿no? Para estar atento y hablar de nuestro Salvador. Y allí otro tema sería citar las palabras de la Biblia. ¿Por qué citar las palabras de la Biblia? Porque en Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos habla de esta palabra. Y nos habla que es poderosa. No debemos olvidar que la palabra de Dios es poderosa, punzante y penetra en lo profundo del corazón. Nuestras palabras no penetran. Pueden ser muy lindas nuestras palabras, muy bellas. A veces nos concentramos para darle la mejor palabra a una persona, hablarle de Dios de la mejor forma de lo que puede pasar, pero son nuestras palabras. Pero debemos citar las palabras de Dios, porque esta palabra de Dios, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Y la palabra de Dios es la única que puede cambiar la dirección de esa persona que no tiene a Cristo, arrepentirse y cambiar para creer en Jesucristo y para tener vida eterna. Por eso la palabra de Dios llega a lo profundo del corazón y hace una obra que no puede hacer nuestra palabra. Es la espada del Espíritu, dice la palabra de Dios, es de la espada que nos ha dado Dios, del Espíritu Santo, y que todo cristiano debe utilizar. No podemos debemos tener un versículo, como decía la hermana recién, o vos decía del Salmo 23. Hablarle de una palabra, de lo que conocemos más habitualmente, pero dar esa palabra, porque esa palabra es la que va a utilizar Dios. No se trata de nuestra mejor manera de hablar, sino se trata de hablar de lo que está en la Biblia, de lo que nos dejó Dios en la palabra de Dios. Otro consejo es seguir a las personas que han demostrado interés en esos momentos, o nosotros hemos visto que han tenido cierto interés porque no han seguido la conversación, a pesar que a lo mejor no hablaban, pero que han tenido cierto interés. A veces creemos que las personas que les llevamos el Evangelio ya recibieron la palabra y ahí nomás termina todo. Inclusive ya pueden ser salvas cuando por primera vez reciban el Evangelio, y eso no está asegurado en ningún lado. Yo particularmente no puedo decir cuándo yo creí en el Señor Jesucristo. No tengo la fecha ni el día. No tengo la posibilidad de saberlo, porque creo que recibí del Señor el convencimiento, pero no sé cuándo. Me acuerdo que recibí la palabra, pero creo que no fue en ese momento en que yo fui convencido de que estaba en pecado y que debía arrepentir, sino que fue más adelante. O sea, no es una regla el que demos el Evangelio y una persona acepte esa palabra. No es una regla que sea salva. No es una regla, por eso debemos continuar hablando a esa persona. Porque esa persona puede, por compromiso, puede decir, sí, yo creo. Por compromiso o por falta de un convencimiento total de que tiene que arrepentirse. Porque el decir yo creo o el levantar la mano en una reunión no es suficiente. O sea, Dios sabe quién cree, quién no cree de verdad, ¿cierto? Nosotros no lo sabemos. Pero yo digo, debemos nosotros continuar demostrando interés. Demostrando amabilidad, bondad hacia esa persona, hablándole cuando tengamos la oportunidad de ese tema que alguna vez escucharon, pero que puede quedar en el camino,
de ese amor que hemos nosotros recibido y que recibimos cada día de Jesucristo, y queremos también que esa persona lo reciba, que esa persona también pueda disfrutar del amor del Señor. Otra cosa, tampoco no debemos apurarnos para recibir decisiones inmediatas. Y esto ocurre, ¿no? A veces presionamos para que esa persona tome de alguna manera una decisión. Nuestra ansiedad, ¿no? Nosotros tenemos algo que queremos compartir, un tesoro que queremos compartir con otro. Y por ahí la ansiedad un poco nos traiciona y vamos y presionamos. Y esta presión a veces puede hacer fracasar lo que Dios está haciendo en su corazón. No lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios está obrando en ese corazón. Pacientemente Dios está obrando en esa palabra que le fue dada, pero nosotros podemos arruinar eso presionando, con nuestra ansiedad. Como vos estás diciendo, justamente, es Dios que hace una obra en esas personas. No lo podamos hacer nosotros. Claro, nosotros queremos tener los dos roles. Sembramos la semilla y decimos, ¿cómo no va a creer? Y seguimos presionando y la ansiedad nos lleva, porque por amor, por supuesto, a lo mejor no lo hacemos porque nos hacemos porque nos equivocamos, pero allí hay alguien que va a obrar para que esa semilla germine, para que dé fruto, y es Dios. Debemos orar, sí, y en la oportunidad que nos dé también debemos seguir hablando de lo que el Señor hace en nuestra vida, de lo que el Señor está obrando en la iglesia, en los hermanos. Todo eso está muy bien, pero debemos ser pacientes y esperar que el Señor obre, ¿no? Debemos ser fieles en sembrar la semilla como el Señor es fiel en darle el crecimiento a su debido tiempo, y no al tiempo nuestro, al tiempo que Dios ha propuesto, tiene en su corazón. Otro punto que realmente es a veces complicado es que tenemos dificultades, ¿no? Que tenemos dificultades para hablar del Señor a otras personas. Dificultades en el sentido que no nos animamos, que nos avergüenza el ámbito, el lugar. A veces yo, por supuesto, en mi familia no tenía ninguna vergüenza, porque eran el trato familiar y no tenía ningún problema, pero en ciertos lugares he tenido vergüenza. En ciertos lugares he tenido vergüenza, pero esa vergüenza se quita con la oración a Dios, ¿no? Porque es un motivo que nos ha dado Dios para que nosotros prediquemos la palabra, y que Él tiene en su corazón como el principal motivo, salvar las almas del infierno. Entonces, por eso, ese motivo debemos pedirle a Dios que nos dé la fuerza para ese testimonio, para dar testimonio, para que las palabras que nos tengamos en nuestro corazón las ponga Él, ¿no? Las de Él. Como Jesús mandó a aquellos que se iban sin nada, a todos los discípulos de 2 en 2, y los mandó a dar el Evangelio. No se preocupen lo que ustedes van a hablar. Porque ellos decían, ¿qué diremos? No se preocupen, ya el Espíritu Santo va a poner palabras en sus labios, en su boca. Yo creo que también a veces la vergüenza la debemos comparar con la vergüenza del Señor, ¿no? Debemos remontarnos antes de la cruz y ver cómo el Señor caminó por este mundo siendo avergonzado por nosotros, por el hombre, por el pecador, no teniendo pecado, siendo avergonzado, siendo llevado a un injusto juicio, siendo escupido, siendo maltratado, herido, azotado. Toda esa vergüenza sufrió el Señor Jesucristo por nosotros. Y yo digo, comparemos esa vergüenza con la que podamos pasar nosotros
que nos puedan decir. Nos ponemos colorados, nos retiramos de algún lugar. También. Él fue avergonzado hasta lo máximo, ¿no? Y fue por nuestros pecados. Nosotros podemos ser avergonzados por otros, pero para salvar almas, para llevar almas a los pies del Señor. Otro medio es tener a mano, como hoy escuchábamos, tratados, escritos evangélicos, que el consejo es que no sean extensos, que sean escritos cortos. Generalmente los tratados extensos se dejan en un escritorio, se guardan en un cajón. No, el que lo lleva, el que lo recibe, tal vez no, es muy largo esto para leerlo. Entonces un tratado corto que tenga un pasaje bíblico, que tenga una reflexión de ese pasaje, puede llegar a tocar los corazones. A lo mejor en ese momento no, pero está quizás llevado a la casa, quizás lo guarda en un bolsillo, quizás en un momento de soledad, en un momento de vacío espiritual, en un momento de tristeza. El Señor va a tocar ese corazón. El Señor va a recordar que tiene un tratadito, un papelito ahí que le dieron. Y a lo mejor esa persona va en su momento de angustia y va a leer eso y va a recibir el mensaje de Dios. Y el Espíritu Santo va a obrar por la palabra que está en ese tratado. Por la palabra escrita en ese tratado, que es un pasaje bíblico, va a obrar en ese corazón. Y va a convencer, no va a necesitar que nosotros hablemos, porque ya le hablamos, ya le dimos un tratado. Va a necesitar que esa persona vaya con su necesidad, con su vacío, a leer esa palabra. Y Dios le abre. Y bueno, de esto, por supuesto, puede haber muchos casos, ¿no? A mí me tocó eso. Muchos testimonios. A mí me tocó eso. Y recibí testimonio de un hermano que me habló del Evangelio. Pero me dieron ese tratado tiempo antes. Y fue un pasaje. Yo prefiero un folleto que tenga el Evangelio. Exacto. Pero el que me dieron no tenía el Evangelio. No eran versículos donde se hablaba del Evangelio. Era un pasaje de Mateo 25. Pero lo último que dice, eso fue lo que me tocó. Y fue así, como vos decís. Estuve como una semana para leerlo. Lo leía de pedacito. Parecía que me tiraban de atrás, ¿sí? Para que no lo lea. No sé cómo explicarlo, ¿no? Y al final el pasaje dice, e irán estos, habla de al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y eso fue lo que me tocó. Porque el hombre vive sin pensar que hay otra vida. Por ahí lo piensa, por ahí, más vale, para empezar no quiere ni pensar en la muerte ni nada. Pero eso fue lo que me tocó, que yo, ¿a dónde iba a ir? ¿Qué iba a pasar conmigo? Y ahí arrancó una búsqueda. Pero fue eso. Y eso no se sació más hasta que... Hay un caso de un soldado que estaba en la trinchera, muchos lo han leído a lo mejor, de un soldado que estaba en la trinchera y tenía un pedazo, una hoja de la Biblia que le había guardado y estaba ya prácticamente muerto porque estaba perdiendo y leyó eso, y un caso muy, muy conocido, no sé, yo lo he leído en algún libro, y creyó en esa palabra, creyó en el Señor. Bueno, por cierto que la misión de predicar el Evangelio va a recibir respuesta de distintas formas, ¿no? Pero la mayoría van a ser rechazo. La mayoría van a ser rechazo. Si juntamos, qué sé yo, por decir 10 mensajes, y quizás 9 sean rechazos, o los 10, pero van a ser más los rechazos que
que la recepcione, ¿no? Que la buena recepción. El consejo, por supuesto, es orar por las personas a quien se le predica el Evangelio, no desanimarnos, porque a veces nos responden mal. Ahora nos pueden responder mal, nos pueden hacer mala cara, ¿cierto? Pero el estar molesto, que no nos desanime, porque el estar molesto puede ser que Dios esté obrando en ese corazón y duele el pecado, molesta el pecado que tenemos, molesta que Dios nos esté pidiendo que nos arrepintamos. Entonces todo eso hace un malestar que la persona puede estar mal y puede contestar mal o hacer mala cara, pero está obrando el Señor. Y esto lo debemos tener claro. Peor sería que sean indiferentes a la invitación. Cuando la persona que le damos el testimonio, le predicamos el Evangelio, es indiferente a la invitación del Señor, lo más difícil es tratar el tema. La indiferencia mata el tratar, abordar el tema con la persona y hablar de eso. A veces eso y se termina todo. Hay una persona que se siente mal o que responde mal o que se le ve mala cara, se le puede seguir hablando. Una persona indiferente no, ahí se termina todo. La indiferencia. En Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. Yo sé que de este pasaje no me acordaba bien, sabía que estaba en Isaías, el número, por ahí no lo tenía, ahora Isaías 55. Yo sé que de este pasaje yo eché mano para hacer algunas cosas que sean, no sé cómo explicarles. Yo me iba, mi esposa estaba embarazada y tenía nacido por el chiquito, bueno, me iba a Santiago del Estero y me parecía largo el camino y iba a trabajar y bueno, no usaba el auto. Entonces me iba al colectivo. Tomaba un colectivo, los colectivos siempre salen a la medianoche para Santiago, porque arriba van a amanecer, son más o menos 8 horas. Hablamos de ahí más o menos 200 kilómetros antes de la capital, ¿no? Zona de Coordinadora, Avenida Tuya, por ahí el Pinto, donde están los paradores, más o menos arriba entre las 7 y las 8 de la mañana. Entonces yo me llevaba Nuevos Testamentos, ¿sí? Y los dejaba en los asientos. Hacía eso, y siempre después me pensaba, digo, ¿qué habrán sido? Alguna vez ¿qué habrá sido esos Nuevos Testamentos? ¿A dónde han terminado? ¿Quién lo habrá leído? ¿Alguien se lo llevó? ¿Habrá tocado el corazón del que lo recogió? ¿O habrá sido de bendición para alguien, de algún conocido, algún familiar del que lo recogió? Siempre confiaba en eso. Confiaba, los dejaba solitos ahí, pero confiaba en Isaías 55, el pedido de Dios. Sí, pero ahí cuando vos decías de Isaías, dice, toda la palabra que salga de mi boca no volverá a mi vacía. De la boca de Dios. La palabra que salió de la boca de Dios es la palabra que tenemos revelada. Porque a veces nos confundimos y no hay fruto y decimos, no, nosotros le dimos el Evangelio. No salió de la boca de Dios, quizás. O sea, salió de nosotros convencerlo, ¿no? Con nuestra palabra, con nuestro léxico, claro, con palabras bellas. El nuevo nacimiento viene de la palabra de Dios. Nuestra ansiedad a veces nos lleva después a cometer, no sé, es un error, pero uno para una buena voluntad. Ahora, presionar a lo mejor no siempre. Bueno, sí. Debe haber un convencimiento de la persona para dar sus pasos. Pensaba cuánto gozo, ¿no? Es cuando un pecador se arrepiente, cuánto gozo hay en nosotros. Saber de que vino alguien y aceptó a Jesucristo es un gozo enorme, un gozo tremendo, ¿no? Que no solamente dice
dice el Señor, ¿no? Es en este espacio terrenal. Señor, también dice aquí en el capítulo 15, versículo 10 de Lucas, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso lo dice Jesús, ¿no? No supera a alguien que se arrepiente y cree, supera nuestro ambiente, nuestra tierra, ¿no? Allí va a los mismos ángeles del cielo, se gozan por un pecador que se arrepiente. Jesús, dice la Biblia, recorría todas las ciudades y aldeas, iba enseñando en la sinagoga de los judíos, del reino a todos, dice la Biblia, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en todo el pueblo. Cuánta bondad, ¿no? En el amor, en el Señor Jesús. Cuánto amor derramado, cuánta misericordia. Continúa después, en el versículo 36 de Mateo 9, el Señor Jesús dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la mirada del Señor, ¿no? Viendo las multitudes. Las multitudes que no tenían pastor. Tuvo compasión de ellas. Y yo me decía, ojalá que también haya de nosotros esta mirada, la del Señor Jesús. Y pongamos en oración para que tengamos esa mirada y miremos con ese amor y con esa piedad, con esa bondad del Señor Jesús a las ovejas perdidas. A las ovejas perdidas y amadas por nuestro Señor, porque nosotros también fuimos parte de ese rebaño. Éramos ovejas perdidas. Y el Señor nos miró con compasión y nos sacó de la perdición. Y nosotros estamos llamados a eso, a predicar la palabra, a sembrar la semilla en aquellas multitudes que vemos acá en el mundo, de ovejas perdidas que no tienen al Señor. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias porque podemos ver, Señor, cuánto amor tienes con los perdidos. Y, Padre, queremos poner delante de ti, Señor, en oración, que nos dé sabiduría, que nos guíe, Señor, a llevar tu palabra a aquellos corazones, Señor, que te buscan, aquellos corazones que tienen tierra fértil para dar tu mensaje de salvación. Danos sabiduría, Señor, para predicar tu palabra, para que, Señor, no sea nuestro afán y nuestra ansiedad lo que nos lleve, Señor, también a llevar tu palabra, sino también el deseo que tienes tú, Señor, de que este mensaje sea un mensaje en el cual tú vas a obrar para dar fruto para la gloria de tu nombre, para que el número de redimidos, Señor, sea puesto, Señor, como tú lo deseas, como tú lo planeaste, y podamos, Señor, ver tu gloria llegando por las nubes y arrebatando a tu iglesia. Padre, te damos gracias por todo, pedimos todo y te pedimos por las oraciones hechas, por todos los hermanos que hemos orado, por Ivancito muy especialmente, Señor, por el tratamiento, para que se complete, Señor, este trámite y se haga la cirugía y tú estés guiando todas las cosas. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias. No, este es mío.